A veces una decisión, por muy insignificante que sea, puede cambiarte totalmente la vida. Así es este caso, una decisión sin importancia salvaron la vida de una persona. Esta es la increíble historia de Juan Catalán. Juan Catalán era un mexicano que había crecido en la ciudad de Los Ángeles y que adoraba el equipo de béisbol los Dodgers. Esta pasión nació gracias a cuando era un adolescente su tío lo había llevado a ver un juego de los Dodgers. El pitcher de ese juego había sido el legendario mexicano Fernando Valenzuela. Desde ese momento sintió una pasión por ese equipo. Ya con 18 años de edad, una vez en las gradas del Dodger Stadium, atrapó la pelota de un jonrón de su equipo. Pero además de esa pasión por el béisbol, Juan también tenía problemas con la ley. El hermano mayor de Juan Catalán pertenecía a una pandilla de criminales. El chico quería emular a su hermano y había participado en algunos robos de autos y asaltos menores. Por esto había estado detenido y ya tenía un historial criminal. Un día Juan Catalán, estando en compañía de sus padres y de su novia, se prestaban a llegar a su casa cuando son interceptados por la policía. Se llevan detenido a Juan y es acusado de haber asesinado el 12 de mayo del 2003 a una adolescente llamada Marta Puebla, de 16 años de edad. Un testigo había dado la descripción del asesino y habían logrado hacer un retrato robot, el cual era muy parecido a Catalán. Pero ¿por qué Marta había sido asesinada supuestamente por Juan? Bueno, Marta Puebla había testificado en contra del hermano de Juan en un juicio y se pensaba que Juan la había ajusticiado por venganza. Todo encajaba perfectamente. Catalán enfrentaba un juicio donde la fiscalía pedía la pena de muerte o por lo menos cadena perpetua por el aberrante crimen. El supuesto criminal se decía inocente, que él no había asesinado a nadie, y decide contratar a un abogado. 2 meses después de ser detenido en una reunión con su abogado y la madre de su hija, ella recuerda que ese día 12 de mayo Juan estaba supuestamente en un juego de los Dodgers con su pequeña hija y unos amigos. Es increíble que él no recordara que él estaba en un juego de béisbol esa noche. Según él, se sentía abrumado con la acusación de asesinato y la posible condena a pena de muerte, que ni recordaba que había hecho esa noche. El abogado defensor tenía que demostrar que el acusado estaba en ese juego. Tenían los tickets del juego, pero sabían que eso no iba a ser suficiente para demostrar la inocencia de Juan. Los únicos testigos que habían eran sus amigos que lo habían acompañado y su pequeña hija de 6 años, que hasta tuvo que testificar, pero seguía sin ser suficiente. Recordemos que supuestamente alguien había dado un retrato hablado de él, asesinando a Marta. El abogado revisó la cinta del juego completamente en cámara lenta, para ver si encontraba la aguja en el pajar. Pero nada, era una misión difícil, ya que ese día en el estadio había más de 27.000 personas. Se buscaron las grabaciones internas del estadio y encontraron algo, pero la imagen era de tan mala calidad que lo único que se podía ver era el bigote de Juan. Parecía todo perdido para Juan Catalán, y el juicio se encaminaba para ser hallado culpable. Pero Juan recordó ver algo inusual esa noche en el estadio. En el medio del juego el acusado va a comprar un helado con su hija, pero cuando intenta volver a su asiento un grupo de guardias lo detiene por un momento, y luego lo dejan pasar. En ese momento Juan observó un par de personajes siendo filmados por un equipo de camarógrafos. Esta descripción le sirvió a su abogado para investigar más acerca de quiénes eran esas personas, y si tenían algún material que pudiera probar la presencia de Juan en el estadio. Luego de consultar con varios técnicos que trabajan en el estadio esa noche, Todd Melnick, el abogado defensor, descubre que la gente que aparentemente vio a Juan esa noche era el equipo de filmación de la serie Curb Your Enthusiasm, protagonizado por Larry David y transmitida por HBO. El abogado se comunica con la producción del show, los cuales le dan acceso a todas las filmaciones de esa noche. Era la última esperanza del acusado. Después de revisar casi todas las cintas, ya Melnick empezaba a sentirse desanimado. Cuando llega a la penúltima cinta y consigue el ticket ganador de la lotería. Había conseguido un video nítido de Juan junto a su hija de esa noche. Todo parecía estar claro para la defensa de Juan, sin embargo la fiscalía podía decir que Juan sí había estado en el estadio, y después había salido antes de terminar el juego y haber asesinado al adolescente. Es por esto que el abogado de Catalán decide investigar y presentar más pruebas. En este caso, las llamadas que Juan hizo a su novia cuando el juego había terminado, sirvieron para determinar en qué localidad se encontraba el acusado a esa hora. Y es que Juan, después de terminar el juego de béisbol, se había quedado comprando tarjetas de béisbol en el estadio con su hija, y ahí es cuando habla con su novia.
Era la misma hora en que estaban asesinando a Marta Puebla. De esta manera, la jueza, con todas estas pruebas a favor de Catalán, decide terminar el caso. Juan, quien había estado detenido durante 6 meses hasta ese entonces, sale en libertad inmediatamente. Juan Catalán demandó a la ciudad de Los Ángeles, por lo cual obtuvo una indemnización de $320,000. Por otro lado, se inició otra investigación para resolver el asesinato de Marta Puebla, y se determinó que los asesinos fueron una pandilla llamada The Vineland Boys, quienes se habían enterado de que Marta Puebla había testificado contra ellos porque los detectives Martin Piner y Juan Rodríguez se lo habían dicho a miembros de esta pandilla, con el fin de obtener una confesión por parte de los miembros de la banda. Los detectives habían sido los grandes culpables del asesinato de Marta. Estos detectives eran los que habían tratado de incriminar a Juan con una fotorobot que ellos mismos habían creado a su manera, porque el testigo que había visto al asesino de Marta, la única descripción que había dado era de un hombre latino con vello facial. Los detectives de homicidios Piner y Rodríguez finalmente admitieron que culparon a Juan Catalán injustamente. Después de la absolución de Juan, ambos fueron reasignados a puestos dentro de la policía de Los Ángeles, pero nunca fueron sancionados formalmente por su conducta. Piner sigue siendo un oficial de policía hasta el día de hoy. Cuando dije que algo insignificante puede cambiar una vida, aquí en este caso tenemos varios ejemplos. Juan a última hora había decidido ir a ese juego de béisbol, que fue el que le salvó la vida. Porque si ese día se hubiera quedado en su casa, lo más probable es que por lo menos estuviera en prisión acusado de un crimen injustamente. Pero además, ¿cuál era la probabilidad de que ese día en el estadio se grabara un capítulo de una serie en el lado que él estaba sentado? Que justo cuando grabaron la escena él se levantara a comprar un helado a su hija. Además de que el juego se alargó más de lo debido porque llegó al 9º inning empatado, y en ese inning le habían hecho 7 carreras al pitcher cerrador estrella Eric Gagne, y que al final había decidido quedarse un poco más comprando tarjetas de béisbol con su hija en el estadio, y para no decir de la llamada a su novia. Todas cosas que parecerían insignificantes, pero podemos ver que cada detalle que pareciera sin importancia lo salvaron. Si el video te gustó, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV.